mí me gustaría, como decimos siempre, ¿no? Una Corrientes más amigable para el ciudadano, que el ciudadano se sienta protegido por su municipio. Esencialmente nosotros queremos es que el ciudadano salga de su casa, la calle esté arreglada, si es calle de tierra, que no haya residuos o basura por todos lados, que es un tema como médico que a mí me duele mucho y que nadie dice nada, que pueda conseguir el transporte con la frecuencia adecuada y que pueda llegar a donde tiene que llegar en una ciudad, como dicen los arquitectos, más unida, más compacta, más conectada. Y me gustaría que nosotros podamos sentar las bases de una ciudad nueva. Tenemos una enorme oportunidad trabajando con la provincia y el gobierno nacional de generar grandes obras para la ciudad que tengan que ver con su gran despegue, que es lo que se está necesitando. Del Plan de Movilidad Urbana, una propuesta de Eco Cambiemos para la ciudad de Corrientes. Se encuentran presentes el ingeniero Germán Bussi, secretario de Planificación del Transporte de la Nación, el candidato a concejal de Eco Cambiemos, Hugo Calvano, y los futuros, intendente Eduardo Tazano y viceintendente Emilio Lanay. También se encuentra presente la candidata a concejal Mercedes Mestre. Para dar apertura a esta presentación va a hablar en primer lugar el futuro intendente de la ciudad de Corrientes. Habla el doctor Eduardo Tazano. Buenos días, muchas gracias por la presencia. Quiero agradecer especialmente a los funcionarios de Transporte de la Nación que nos están acompañando, nuestro presentador, Cookie, a Emilio y a todos ustedes, como dije. Esto, bueno, es nuestra presentación sobre este tema de tránsito, transporte, en el cual se corrobora dos cosas, tres cosas: nuestro trabajo en equipo, la participación y sobre todo la posibilidad del futuro de trabajar en conjunto con este gobierno nacional, que es muy serio, que es muy federal y que realmente está modificando las cosas con planteamientos de fondo. Muchas cosas hay por hacer, las vamos a escuchar ansiosamente, muchas cosas hay por trabajar, pero reitero, equipo y futuro, esa es nuestra idea. Muchísimas gracias. A continuación va a presentar este plan con sus respectivos detalles el candidato a concejal Hugo Calvano. Bueno, buen día, gracias a todos. La verdad para nosotros es un orgullo poder estar aquí hoy presentando en público otro plan de lo que vamos a llevar adelante en la futura gestión de Eduardo Tazano, que tiene que ver con nuestro compromiso público, que lo asumimos, compromiso técnico, pero sobre todo un compromiso político de que vamos a trabajar en una ciudad futuro. Por eso no es casual que nosotros no presentemos un plan de transporte, sino presentemos un plan de movilidad urbana, inclusiva y sustentable. En ese punto nosotros volvemos a hacer hincapié en nuestra visión de ciudad de Corrientes a futuro como ciudad metropolitana, que en los hechos hoy en día lo es. Es parte de un área metropolitana que comprende otras ciudades periféricas a la nuestra y que también comprende ciudades de la vecina provincia de Chaco, en la que en todo un gran conglomerado, que pueden ver ahí en el mapa, conforman una población de alrededor de 1 millón de habitantes. Entonces, esa visión que hemos planteado cuando presentamos el plan de urbanización es la visión desde la que partimos para presentar todos los planes, porque no puede haber un plan de sustentabilidad ambiental si no tenemos en cuenta nuestra situación metropolitana. No puede haber un plan en este caso movilidad urbana, si no tenemos en cuenta nuestra situación metropolitana. Porque hoy en día, miles de vecinos, como ustedes, se trasladan diariamente a Resistencia, a San Luis, a Riachuelo, o van y vienen de esas localidades porque trabajan, porque estudian, porque comercian. Entonces, esa es la realidad de la ciudad. Lo que pasa es que esa realidad no está volcada en el tratamiento de las políticas públicas.
Nosotros en el diagnóstico hablamos que esta es una ciudad metropolitana, pero que no está abordada con un enfoque metropolitano, que está pensada principalmente para el transporte automotor, o sea, el medio privado de la movilidad, que tiene un alto índice de siniestralidad en el tránsito, poca señalización urbana, un transporte público que converge y colapsa en el casco urbano, que tenemos vehículos de tracción a sangre circulando como una forma de movilidad también urbana, que tenemos una ciudad que se inunda, que no promovemos el transporte de baja emisión de dióxido de carbono, que tenemos grandes áreas urbanas por la expansión, como cuando hablamos del plan de urbanización. Hola. Bueno, cuando hablamos del plan de urbanización, dijimos que no había una planificación y por eso muchas zonas de la ciudad no tienen hoy en día un servicio de transporte. O sea, la ciudad creció, pero no se llevaron los servicios. Dentro de ellos, el servicio de transporte público. Hola. Bueno, es que no tenemos, por ejemplo, una terminal de transporte regional adecuada y tampoco tenemos una adecuada regulación del transporte de remises y taxis y tampoco tenemos tren, que son cuestiones que a nosotros nos parecen hoy en día parte del diagnóstico o de la problemática de la movilidad de la ciudad. Sí. Bueno, dentro de esas problemáticas nosotros las agrupamos, empezando por la problemática que padece el usuario peatón, porque cuando hablamos de movilidad urbana, nos salimos del colectivo, nos salimos del auto y hablamos de la forma en que los vecinos de la ciudad se trasladan y se mueven por la ciudad y por el área metropolitana todos los días. Dentro de eso nos parece que uno de los principales problemas lo tiene hoy el peatón. El peatón que no puede trasladarse con libertad en una ciudad donde no hay veredas, en muchas zonas de la ciudad, y donde en otras zonas hay veredas pero o que están destruidas o que tienen distintos niveles que hacen que una persona, no solo con discapacidad, un adulto mayor, un chico menor, no pueda sortearlo con normalidad y no pueda por sí mismo desenvolverse libremente. Entonces, en este punto, en este problema, nosotros, y en general voy a hacer la presentación hablando de cuestiones que vamos a proponer a mediano, a corto y a largo plazo. Nosotros queremos, para resolver esta problemática, avanzar en un plan integral de recuperación de veredas, en el cual vamos a recuperar las veredas que están destruidas y vamos a generar nuevas veredas. Porque hay zonas de la ciudad, reitero, que ante las calles intransitables y la falta de vereda, producen vecinos aislados. Vecinos que no pueden salir de su casa en días como hoy, luego de una poca intensidad de lluvia. Luego tenemos también la problemática, perdón, el anterior está el usuario. Nosotros creemos que el usuario del transporte público principalmente es hoy en día el principal actor del servicio, pero el único que está excluido del servicio. ¿Y a qué nos referimos con excluido? A que no es parte de la discusión ni de la búsqueda de participación a la hora de discutir la política de transporte público de la ciudad. Hemos visto que en esta ciudad se ha llevado adelante un proceso licitatorio sin participación de los usuarios, sin audiencias públicas en los barrios para poder entender cuál es la realidad de cada usuario, de cada ramal, de cada línea de colectivo. Sin, volviendo a un punto anterior y más importante, sin una planificación adecuada de para dónde se va a mover la ciudad. Y acá para nosotros es importante dejar esto bien en claro. Hoy por hoy la realidad indica un transporte público deficiente, que el único aspecto que se revisa es presentar unidades nuevas, como que fuera el centro de la solución de los problemas del usuario, cuando no se revisa el tiempo de espera para que ese usuario viaje, no se revisa la forma en que viaja, no se revisa el tiempo que tarda en llegar de su casa al lugar de trabajo, al lugar de esparcimiento o al lugar de estudio, no se revisa la forma en que accede a la carga del saldo, que hoy en día tiene, sabemos, innumerables deficiencias, no se revisan las condiciones que esperan en refugios que no refugian. Todos esos son los aspectos del servicio que hoy en día no están abordados y lo hacen deficiente por no tener la participación de los usuarios. Pareciera que lo único que siempre se tiene en cuenta es lo que plantea el empresario, y el empresario te habla del servicio como que presentar nuevas unidades es mejorar el servicio. Y eso es un primer aspecto de lo que hace al servicio en general y a lo que al usuario le corresponde como derecho constitucional. En ese punto nosotros también planteamos una ciudad que se va a descentralizar, que ya no va a ser la ciudad que conocemos con todo concentrado en 10 manzanas. Nosotros hemos presentado en el plan de urbanización 3 nuevos centros administrativos municipales, hemos presentado también una propuesta de incentivo a los comercios periféricos, a las zonas comerciales, Avenida Cazadores, Centenario, Maipú, que van a generar, como dijimos en esa oportunidad, nuevas centralidades. Entonces vamos a tener que discutir una nueva planificación de transporte en la cual ya no todo converja en el centro, sino se genere el acceso del servicio público a esas nuevas centralidades.
Luego tenemos el problema de los vehículos, que nos referimos al vehículo particular. Obviamente, cuando uno tiene un servicio de transporte público ineficiente, zonas periféricas donde la persona vive y duerme, pero tiene que ir a trabajar al centro, la consecuencia es que esa persona apueste al medio de transporte particular, ya sea el automóvil o la moto. En ese punto nosotros estamos convencidos de que con una descentralización efectiva y con un transporte público eficiente vamos a disminuir, porque esto no es una cuestión de ocurrencia nuestra, sino que esto está comprobado y así sucede en las ciudades que lo han hecho, ha sucedido, de que cuando uno tiene un transporte público eficiente y una ciudad equilibrada, la gente apuesta a esto y se descomprime el tránsito. Entonces, apostar al transporte público para nosotros y a hacer hincapié en esto con toda la herramienta de mejora del servicio, va a hacer que descomprimamos el tránsito en los distintos medios de movilidad, dentro del cual también menciono la tracción a sangre, que hoy en día es una forma de movilidad en nuestra ciudad y una forma de trabajo en nuestra ciudad, pero que nosotros tenemos en cuenta y partimos, como siempre dice Eduardo, de hacernos cargo de la realidad para liderar la solución de ese problema, y que nosotros tenemos un plan de erradicación progresiva de la tracción a sangre, que hoy en día está regulada en nuestra ordenanza de tránsito, pero para avanzar con inclusión de las familias que hoy en día y hace varias generaciones lo utilizan culturalmente y lo tienen como medio de movilidad y de trabajo. También vamos a trabajar en ese aspecto. Luego hablábamos de estos aspectos que tienen que ver con la ley de transporte público. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bueno, nuestro plan de movilidad urbana, que es algo que no se ha hecho nunca en la ciudad de Corrientes, va a ser el plan fundamental a partir del cual vamos a generar toda la política pública de transporte. Vamos a discutir, como dijimos hoy, en base a la ciudad que proyectamos a 30 años, cuál va a ser la movilidad que le vamos a dotar a esta ciudad. No lo vamos a hacer, como dice siempre Eduardo, desde una oficina con 2 o 3 iluminados, sino que lo vamos a hacer con la participación activa de los profesionales, de los equipos técnicos y sobre todo también de los que son usuarios y de los que se mueven en la ciudad, de los que tienen que decirnos cómo es la situación y a qué apuestan a futuro. Porque hoy en día también tenemos otro medio de movilidad, que es la bicicleta, que es prácticamente inutilizado en la ciudad. Pero no porque el vecino de Correntino no se quiera mover en bicicleta, sino porque es imposible. Y esto basta que usted intente salir de su casa en bicicleta para llegar al trabajo o a ir a esparcirse un domingo o un sábado a ver cómo le va en una ciudad en la cual se priorizó el transporte privado, no hay alternativas de movilidad y todo pareciera concentrarse en el vehículo, en el automóvil, en la moto o en el colectivo. Bueno, por eso decíamos, vamos a generar un plan de movilidad urbana, el fortalecimiento de algunas zonas que hoy en día tienen ciclovías y la generación de nuevas zonas, en las cuales vamos a tener que partir de la infraestructura. Infraestructura nos referimos a que la red vial contemple la posibilidad no solo de que haya un espacio para la ciclovía, sino también para el peatón. Que hoy en día en la ciudad de Corrientes son 2 problemas, digamos, muy graves, que no tenemos veredas acordes y no tenemos bicisendas o ciclovías acordes. Bueno, el punto también de apostar a la tecnología para mejorar la calidad del servicio tiene que ver con que nosotros hoy en día, como le dije en la introducción, uno de los principales déficits que tenemos es el del acceso al usuario al aspecto de la carga y la compra de la tarjeta para poder viajar. Nosotros queremos apostar a gestionar junto al gobierno nacional la posibilidad de que se pueda tener, como tienen en otras ciudades, desde tótem para hacer cargas y recargas a mayor punto de venta, en el cual el Estado principal asuma su rol de garante del transporte público. Porque acá hay que decirlo, hoy en día en la ciudad de Corrientes la carga está en manos de particulares, en comercios que disponen su horario de apertura, de cierre, hay saldo o no hay saldo. El otro día en una reunión en un barrio un vecino me mostró una exposición policial en la cual deja constancia de que recorrió 7 puntos de venta sin poder cargar la tarjeta SUBE. Eso no puede pasar. Nosotros tenemos desde el Palacio Municipal, SIX, Zoom, delegaciones, salas, donde tenemos que garantizar que haya puntos estratégicos en cada zona para que el vecino pueda acceder al transporte público. Porque si no podemos acceder a la tarjeta o a la carga de la misma, no estamos accediendo al transporte público. Esto hay que tenerlo bien en claro. ¿Seguimos? Bueno, también bueno, con respecto a la optimización del servicio de taxi remis, nosotros esta tarde vamos a tener una presentación formal, pero podemos adelantar que nuestro compromiso es trabajar con el sector en que sean parte
comprometida de la ciudad, en el sentido de que no solo cumplan con su rol particular de trabajadores del servicio de taxidermia, sino que también se vinculen con el municipio apostando a contribuir a la seguridad, con herramientas tecnológicas que permitan tener a esos remiseros hoy también como personas que pueden alertar situaciones con distintos beneficios que hoy en día no tienen en la actividad y que vamos a graficar esta tarde, así que no voy a hacer mucho hincapié. Bueno, cuando hablamos de accesibilidad en todos los modos de transporte, nos referimos a que si tenemos una vereda con una rampa, pero que a mitad de cuadra un vecino hizo un garage en altura donde no se puede pasar, estamos hablando de que tomamos medidas simbólicas de accesibilidad, pero que no generan real inclusión de ese vecino. Si tenemos un transporte público que no cumple con la ordenanza vigente en materia de tener comunidades de piso bajo, ordenanzas y leyes nacionales, estamos hablando de que no hay accesibilidad. Nosotros vamos a trabajar con las unidades, pero también con la infraestructura. Como estamos hablando de un plan integral de arreglo y generación de nuevas veredas, vamos a generar también, como hay en otras ciudades, posibles elevaciones o intervenciones en el espacio urbano que permitan que el vecino pueda ascender con tranquilidad al transporte público. Bueno, nosotros apostamos, como hablamos de un área metropolitana, también apostamos a la intermodalidad. Nosotros vamos a fomentar el uso de medios de transporte público que contribuyen a la sustentabilidad, como hablamos de la bicicleta, como hablamos de la peatonalización de la ciudad, como hablamos de transporte público eficiente, porque mientras el transporte público funciona bien, menos particulares apuestan al vehículo privado y menos emisiones de gases de efecto invernadero generamos. En esto que parece descolgado, pero tiene que ver con que hoy en día hablamos del cambio climático y de las consecuencias que tiene, pero nos damos cuenta que nosotros, en aspectos como este y con una visión integral de ciudad, abordamos un montón de cuestiones que podemos resolver integralmente con visiones como la que tiene Eduardo Tazarán y todo el equipo que lo compone. Entonces, hablamos de que si tenemos una área metropolitana hay que generar movilidad entre las áreas. Hoy en día tenemos un colectivo que une de manera interurbana las distintas localidades y nosotros vamos a apostar también a que con el apoyo del gobierno nacional y del gobierno provincial se generen no solo mejoras en los servicios actuales, sino nuevas formas de modalidad e intermodalidad. Vamos a hablar concretamente de dos aspectos que tienen que ver con un Metrobús, que hoy en día es un proyecto que se está llevando adelante en la ciudad y que el gobierno nacional apoya, que ahora el secretario va a poder explicarlo mejor o desarrollar en qué consiste el estado en el que nos encontramos, y también otro medio de movilidad que tiene que ver con un teleférico, que una desde la Costanera Sur hacia Barranqueras, Corrientes con Chaco. De esa manera vamos a poder permitir, sí, parece, hacen todo cara. Bueno, tiene que ver con que nosotros también hacíamos cara hace un par de años cuando empezó ese proyecto, cuando nos contaba Tazaro que lo estaban trabajando en el Ministerio de Coordinación, lo están trabajando, pero tiene que ver con que cuando uno tiene visión y entiende que hay que generar respuesta a la gente para que gaste el menor tiempo posible para moverse, se generan medidas como esta, que hoy en día están en un estado avanzado, que tienen factibilidad de financiamiento, que lo está llevando adelante la provincia y que nosotros lo incluimos, pero que ya se está avanzando. El teleférico uniría nuestra ciudad con Barranqueras en 20 minutos, lo que hoy en día un estudiante, un trabajador comercial te hace en 60. Imagínense la mejora de la calidad de vida de alguien que reduce en un tercio el tiempo que gasta todos los días en ir y venir hacia su lugar donde se mueve. Y el Metrobús que va a generar obviamente una movilidad rápida, accesible en todo el corredor general belgrano, que va a permitir que se unan más de 30 barrios de la ciudad hacia la zona del centro y la costanera con una rapidez que hoy en día sabemos los usuarios del transporte público que no existe. Así que concretamente, ¿seguimos? Estos son los aspectos. ¿Seguimos? Bueno, también vamos a trabajar fuertemente en el eje que viene siendo el núcleo central de la propuesta de Encuentro por Corrientes Más Cambiemos, que es la participación ciudadana. Nosotros creemos que el cambio cultural en el ambiente, que el cambio cultural en el transporte o en la forma de moverse se genera con participación ciudadana, con compromiso y sobre todo dialogando con el vecino, no imponiendo, no retando, no maltratando, sino juntos generar a partir de las mejoras que estamos nombrando un cambio de hábito que vamos a trabajar juntos. Porque hoy en día si tenemos un conductor que no respeta, un motociclista que no respeta o un peatón que no respeta, es porque no hay reglas claras y porque todos nos sentimos un poco manoseados y porque todos nos sentimos un poco descuidados por el municipio y como que pareciera que es un sálvese quien pueda. Nosotros vamos a generar a partir de la conducta
del plan y del ejemplo, un cambio en la cultura también de movilidad. Y finalmente, trabajar también con el sector privado. Hay determinados sectores, empresas de la ciudad que tienen una movilidad de empleados, de trabajadores que día a día se trasladan, en el cual podemos también trabajar en fomento de otro tipo de movilidad para de esa manera también descomprimir el tránsito. Finalmente, seguimos. Estas son las muestras de la tipología de calles que vamos a tener con bicicleta, con ciclovía. ¿Seguimos? Bueno, esos son. Bueno, seguimos. Es el Metrobús y el teleférico metropolitano. Antes de finalizar, quiero decir que para nosotros, reiterando lo importante que es esta presentación, lo que más nos preocupa es generar una movilidad sustentable e inclusiva a largo plazo. Pero eso no quita que nosotros asumimos el compromiso hoy de generar soluciones a corto plazo también en estas cuestiones que el usuario padece y que nos están planteando. La cuestión de la vereda es algo que nos plantean hoy y que no puede esperar 30 años para ser resuelto. El problema de la tracción a sangre es un problema que se plantea hoy y que no puede esperar 30 años. Y el problema del transporte público, en el cual tenemos una visión empresarial desde el municipio, desde el secretario de Transporte, que es un ex apoderado de ERSA, y en adelante no hay participación del usuario y del vecino. Nosotros vamos a generar que el municipio vuelva a tener su rol de control del transporte público y de esa manera vamos a evitar y a corregir todo lo inconveniente que hoy hay con la tarjeta Yo Voy, con la carga de la SUBE, con los refugios, con la espera y con la frecuencia, para que el usuario correntino se sienta nuevamente acompañado por el Estado municipal y salvaguardado en algo que tiene que ser y debió haber sido siempre: el equilibrio entre el sector privado y el usuario, para que tengamos de esa manera el mejor sistema de transporte público. Muchas gracias.